¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer la resolución de los problemas del material académico del CEPRE-UNI en el tema de contaminación ambiental. Acá hay varias cositas que vamos a mencionar que seguramente vienen en el examen de admisión que van a dar el día viernes, así que vamos a darle con todo, con todo. Vamos a comenzar de una vez. Cualquier consulta, ya saben, la pueden hacer sin ningún inconveniente. Así que empezamos. Comenzamos. Son 25 problemas, ¿ya? Son 25 problemas. Ya hemos hecho en un marco teórico referencial, hemos hecho una visión general de lo que es el tema, ¿no? Está también ahí en el video anterior, y vamos a hacer la resolución de los problemas de manera directa, ¿ya? De manera rápida e inmediata. Ok. Comenzamos. Listo. Acá tenemos una preguntita acerca de los ecosistemas. Con respecto a los ecosistemas, indique la alternativa que tenga las proporciones correctas. Ya, a ver, ¿qué cosa es un ecosistema? Un ecosistema es un espacio limitado, ¿no? Nosotros ponemos los límites, ¿no? Es un espacio limitado donde vamos a encontrar dos tipos de componentes. Encontramos el componente abiótico y el componente biótico, ¿no es cierto? Componente biótico y componentes abióticos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar acá? A ver. Ecosistema, ¿no? Yo creo que esto lo voy a poner un poquito más arriba para poder hacer una mayor referencia, ¿eh, chicos? A ver, gente, por acá. Muy bien, entonces por acá yo voy a tener mi sistema referencial, ¿sí? Entonces acá yo debo tener en cuenta que voy a encontrar mi componente, ¿qué? Mi componente biótico, ¿con quién? Con el abiótico. Y se supone que aquí, ¿qué cosa existe, chicos? O gente, en general, se supone que acá existe un equilibrio, ¿no es cierto? Acá debe haber un equilibrio en ese espacio que nosotros vamos a delimitar, ¿no? Como ecosistema. Ya está. Ahora, ¿qué cosas son los componentes bióticos? Son los seres vivos, ¿no es cierto? Son los seres vivos, desde microorganismos, ¿ya? Consideramos nosotros como factores o componentes bióticos, y los abióticos tenemos acá la luz, el suelo, ¿no es cierto? La luz, el suelo, el calor, ¿no es cierto? El agua, etcétera, etcétera. Y acá hay interacciones, acá van a interactuar, ¿ya? Ahí van a interactuar, sí o sí. Entonces, muchachos, el ecosistema es lo que nosotros delimitamos para poder estudiar, ¿no? Para poder estudiar el equilibrio que tienen y sobre todo cómo evitar su contaminación o cómo recuperarlo de algún problema ambiental. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la primera proposición? La primera proposición en este caso resulta ser verdadera. Ahora, cuando hablamos nosotros de ecosistemas, hay que recordar que tenemos aquí ecosistemas de forma natural. Ecosistemas naturales. ¿Sí o no? Por ejemplo, muchachos, tenemos acá un arrecife, ¿no es cierto? Acá hay un montón de vida, ¿no? De seres vivos interactuando aquí en este arrecife. Me parece que es de coral. Y acá, muchachos, por ejemplo, un bosque, ¿no? Un bosque, una laguna, ¿no? También es un ecosistema natural. Pero también podemos encontrar, o podemos en este caso hablar de los ecosistemas artificiales, ¿no? Cuando nosotros hacemos referencia a un ecosistema artificial, quiere decir que ya interviene la mano del hombre, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tu maceta, tu biohuerto, ¿no es cierto? Acá ya interviene la mano del hombre, igual acá, ¿no? En una pecera, ¿no? En una pecera. Entonces, aquí encontramos dichos componentes, pero acá ya interviene la mano del hombre, ¿no? Estos son los ecosistemas artificiales. Entonces, la segunda proposición, ¿cómo es? La segunda proposición y la tercera, y de frente podemos responder. Acá me dice que los bosques son un ejemplo, en este caso son ecosistemas naturales, verdadero, ¿no es cierto? No pueden ser alterados por las actividades antropogénicas, mentira. Justamente ahí es donde se puede producir la contaminación. En este caso, la respuesta que están pidiendo a ti, las correctas, sería 1 y 2. ¿De acuerdo? 1 y 2. A ver, en la segunda proposición, en la segunda pregunta nos dicen, la contaminación puede ser natural o antropogénica. Perfecto. ¿Ya? O sea, antropogénica quiere decir que interviene la actividad humana. ¿Ya? Eso es lo que significa. Ahora, verdadero o falso según corresponda. El volcán activo, a ver. Nos dice ¿ya? El volcán activo contamina, ¿ya? De forma natural al emitir a la atmósfera dióxido de azufre. La industria minera contamina el aire, el agua y el suelo. Un ejemplo de contaminación del agua son los desechos domésticos vertidos en los ríos.
Muchachos, aquí, ¿cuál es la respuesta? Seguramente ya la tienes, ¿no? Definitivamente la alternativa es la clave E, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de erupción volcánica, más allá de las cenizas que van a salir, se van a propagar alrededor del suelo, ¿no? Tenemos gases contaminantes como el dióxido de azufre, el SO2, ¿ya? Tenemos nosotros acá gases contaminantes como el dióxido de azufre y el fluoruro de hidrógeno, que son bastante agresivos, ¿ya? Son bastante agresivos, ¿no? Principalmente el gas dióxido de azufre que va a afectar la atmósfera, ¿ya? Ojo ahí, eso sería verdadero. ¿Qué más? A ver, ¿qué más, muchachos? ¿Qué más? Claro, la industria minera contamina el aire, el suelo y el agua, el suelo. Claro, la industria minera, por ejemplo, en el proceso de tostación, ¿se acuerdan? En el proceso de tostación se libera dióxido de azufre también. Dióxido de azufre a la larga puede producir el ácido sulfúrico que se va a depositar en la lluvia y cuando cae la llamamos lluvia ácida. Contaminante del aire, ¿no? Por la emisión del dióxido de azufre. El agua, contaminante del agua a través de los relaves, ¿sí o no? Y los minerales pesados que son absorbidos por el suelo, ¿no? También tenemos ahí contaminante. La respuesta sería acá enano, porque también, sí, es cierto, la contaminación del agua se da justamente por las aguas hervidas, ¿no? Las aguas vertidas a los ríos, ¿no? Por el tratamiento en las casas. Eso de ahí es verdadero, ¿no? La respuesta acá, muchachos, no hay duda, es la clave enano. Siguiente. A ver, aquí, indique el valor de verdad de las proposiciones siguientes. El Parque de las Leyendas es un ecosistema natural, el Océano Atlántico es un ecosistema natural, los campos de cultivo no son ecosistemas naturales. El Parque de las Leyendas es un ecosistema natural, acá interviene la mano del hombre, ¿sí o no? Claro, chicos, o sea, esto es preservado por el hombre, incluso nosotros encontramos ahí algunas especies que no son, en realidad la mayoría no corresponden a ese espacio, ¿no es cierto? No están en su hábitat normal, ¿no? Por eso es que esto acá dice es natural, eso es falsazo. El Océano Atlántico, eso sí es cierto, es un ecosistema natural. Los campos no son, eso es cierto, no son naturales, acá interviene la acción del hombre. Rompes el equilibrio tú con los agroquímicos, los fertilizantes, los pesticidas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces acá la respuesta es falso, verdadero, verdadero. La clave es la letra B. ¿Ya? La clave es la letra B. A ver, seguimos por acá. Tenemos la siguiente. Los contaminantes primarios. Uy, qué bacán. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los contaminantes primarios? Te dice, son aquellos que se emiten directamente de la fuente de contaminación. Claro, apenas se emiten de la fuente y cuando tú tienes unos componentes que se emiten de la fuente y apenas son emitidos, ya son contaminantes, se dice que son primarios. ¿Ya? Eso es verdadero. Ahora, son contaminantes secundarios. El dióxido de azufre, el monóxido, el hidrocarburo. Eso es falso. ¿Por qué? Porque estos, ¿qué cosa vienen a hacer, chicos? ¿No? Estos vienen a ser contaminantes ¿de qué tipo? Contaminantes primarios. Apenas son emitidos ya son contaminantes, ¿no? Se considera como contaminante primario el ozono presente en el smog fotoquímico. Chicos, el ozono en el smog fotoquímico se formaba directamente, o sea, se emite en la troposfera, porque el smog fotoquímico es en la troposfera. Eso es falso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el ozono, ¿cómo se forma? ¿Por acción de qué? Del NO2, ¿se acuerdan qué cosa sucedía? El NO y el oxígeno, y este oxígeno con el O2 recién me producía ¿quién? Al O3 en la troposfera. ¿Ese es un contaminante de qué tipo? Es un contaminante secundario. Eso es falso. ¿Ya? Acá la respuesta, ¿cuál es? Acá la respuesta es la letra B. Excelente. Seguimos. ¿Qué cosa me dice la 247? Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman por reacción de un contaminante primario con algún componente del aire. Identifique uno que es secundario. Chicos, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan? Dióxido de azufre es lo que se elimina a partir de quién? De las fundiciones, las industrias, ¿sí o no? Ya, muchachos, esto con el oxígeno lentamente, ¿qué cosa produce? El trióxido. Con el vapor de agua, ¿qué cosa produce? El ácido sulfúrico y en la depositación puede ir cayendo como la famosa lluvia ácida. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Ya? Ok, ese es un contaminante secundario. La 248. ¿Verdadero o falso? La contaminación es la emanación de materia o energía al medio ambiente causando una alteración del equilibrio ecológico. Verdadero. Ozono troposférico. El troposférico, no el que te protege de la radiación ultravioleta, el que se forma en la troposfera, ya sea por descargas eléctricas, ¿no? Apenas te escuchas descargas eléctricas, ¿no? Dióxido de nitrógeno, ¿no? Reacción fotoquímica, ozono.
¿Ya? ¿Es un contaminante secundario? Verdadero. ¿El monóxido es un contaminante primario? Sí. Incluso, recuerden, él es el responsable de la famosa muerte dulce, ¿no es cierto? Acá la respuesta es avioncito. ¿Ya? Seguimos. Respecto al efecto invernadero, chicos, efecto invernadero, que en su incremento respecto a la composición de los gases del efecto invernadero ha ido produciendo el calentamiento global. No te olvides. ¿Qué cosa nos dice? A ver, ¿qué cosa nos dice? A ver, nos dice lo siguiente, ¿no? A ver, puede ser producido por dióxido de carbono, metano, vapor de agua. Claro, chicos, esos de acá son considerados los famosos GEI, ¿no es cierto? Los GEI. Muy bien, verdadero. ¿Ya? Para enfriarse, la Tierra emite al espacio radiación ultravioleta. Ay, ay, muchachos, esto no tiene nada que ver, falsazo. Las fuentes de su incremento pueden ser naturales o antropogénicas. Chicos, por ejemplo, fuentes naturales. Fuentes naturales, incendio forestal, por ejemplo, ¿no? En un incendio forestal, definitivamente pues hay expulsión de CO2, ¿sí? Y antropogénicas, muchachos, el incremento del parque automotriz, ¿no es cierto? ¿Sí? El uso pues de los combustibles fósiles, ¿no? O sea, esto es verdadero. ¿Ya? Acá la respuesta es avión. Excelente, chicos. A ver, la del costado. ¿Qué dice la del costado, muchachos? Respecto al efecto invernadero, otra vez, chicos, respecto al calentamiento global. ¿Ya? Dice, el efecto invernadero consiste en la absorción de radiación infrarroja de ciertos, ojo, absorción de IR, vamos bien hasta ahí, como el vapor de agua, el dióxido de carbono, metano, lo cual permite que la temperatura del promedio del planeta sea apta para la vida. Eso es totalmente correcto, ¿no es cierto? El calentamiento global, ahora hablamos del problema, trae como consecuencia un incremento de la temperatura de la Tierra, por lo cual ocurren deshielos de los casquetes polares. Claro que sí. Una de las consecuencias es que va a ir subiendo el nivel del agua, desapareciendo ciudades costeras, ¿no es cierto? A ver, la siguiente, la tercera, ¿qué cosa me dice? Los gases como el metano, el óxido nitroso, los clorofluorocarburos, son gases del efecto invernadero que se emanan a la atmósfera, únicamente de fuentes antropogénicas. Chicos, fuentes antropogénicas. Los CFC, los CFC, el metano, ¿m? Eso es falso, ¿no es cierto? ¿Ya? Chicos, recuerden ustedes cuáles son los famosos GATES. ¿Cuáles son los famosos GATES? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Ah? Aquí les llamamos nosotros los gases del efecto invernadero. Vamos a señalarlo por acá. No te vayas a olvidar. El que tiene mayor porcentaje es el CO2. ¿De quién viene? El metano, los CFCs, ¿sí o no? Después, muchachos, tenemos a ozono, el N2O, ¿sí o no? Y también el vapor de agua, pues, ¿no? Esos son los famosos gases, ¿no es cierto? Oye, y no te vayas a olvidar, te comenté que no está en la mayor proporción, pero esta molécula que tiene un poder absorbente de CO2, ¿sí o no? Un poder absorbente de CO2, ¿no? 25 veces más, ¿no? Perdón, un poder absorbente de la radiación de IR, 25 veces más que ¿quién? Más que el CO2, ¿no? ¿Ya? Ojo ahí, no se vayan a olvidar. Entonces, acá la respuesta sería, muchachos, acá la respuesta, verdadero, verdadero, falso, la C. Excelente, continuamos. Uy, mira la 251. A ver, rapidísimo. ¿Qué nos dice? La 251. Entonces, acá, ¿qué cosa es lo que tenemos, muchachos? Aquí, a ver. Nos dice, el calentamiento global se agudiza por el uso indiscriminado de los combustibles fósiles como petróleo, claro, su combustión sobre todo, ¿no? El CO2 es el principal responsable del incremento, claro, lo que llamamos el calentamiento. Eso es verdadero. ¿Qué más, muchachos? Los gases del efecto invernadero tienen la capacidad de retener radiación infrarroja. Muy bien, no te olvides. EI infrarroja, ¿no? Proveniente del sol, produciendo el efecto invernadero. Eso es verdadero. Acá la respuesta es la letra E. Perfecto. A ver, ¿qué cosa me dice? ¿Qué cosa me dice? ¿Qué cosa me dice? La siguiente pregunta. ¿Me habla respecto a quién? A los óxidos de nitrógeno, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya, pues, a ver, ¿qué tenemos acá? Me dice, a ver. Con respecto a los óxidos de nitrógeno,
Ya, perfecto. Chicos, de los óxidos de nitrógeno que se producen, ¿no? De los óxidos de nitrógeno que se producen, ¿ya? Sí o sí, sí o sí, sí o sí, de los óxidos de nitrógeno, ¿el nocivo cuál es? ¿Cuál es el nocivo? El NO2. ¿Ya? El NO2. O sea, tú puedes encontrar el monóxido, ¿no? Chicos, pero el NO2 es el nocivo, ¿no? Por su reacción fotoquímica. Ahora, ¿qué cosa es lo que lo genera? Acá dice, los procesos de combustión a altas temperaturas. O sea, dentro de un motor de combustión se puede producir esto, ¿ya? Y se necesita evitar su salida por el tubo de escape. Ya, muchachos, ojo ahí. La generación de la energía eléctrica. Cuando escuches centrales termoeléctricas, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? La generación de la corriente eléctrica produce dióxido de nitrógeno. Vehículos de motor de combustión, ¿ya? Esos también. Ya, muchachos, los aviones supersónicos. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, acá dice, debido a sus reacciones fotoquímicas se forma el ozono. Verdadero. Estos óxidos se pueden formar en tormentas eléctricas. Claro, todo lo que es descarga eléctrica, chicos. Son los precursores del smog fotoquímico, correcto, ¿no? Porque él, frente a la luz, desprende el oxígeno y forma el ozono. La respuesta acá sería, ¿ya? Ojo ahí. Ojo ahí, muchachos. Listo, continuamos. A ver, ¿qué dice la pregunta 253? A ver, intenta, darle una lectura rapidísima. A ver. ¿Ya? ¿Tenemos la respuesta? La D, profe. La letra D. Claro, inmediato, ¿no es cierto, muchachos? Hay que recordar, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ¿no? En la estratosfera. En la estratosfera. ¿Qué cosa es lo que tenemos? A ver, dice, respecto a la capa ozono, la disminución del ozono en la estratosfera se debe principalmente a la formación de los radicales cloro originados por los freones. Los CFC liberan el cloro. Los CFC liberan el cloro atómico, el que va a consumir de manera acelerada el ozono en la parte inferior de la estratosfera, en la que llamamos la capa. Verdadero. Las sustancias denominadas comercialmente como freones, los clorofluorocarburos, producen alteración del equilibrio entre ozono y oxígeno. Claro, chicos, el cloro atómico principalmente, verdadero. La concentración del ozono en la estratosfera puede disminuir por la presencia de óxidos de nitrógeno. Aquí está, mira. Justamente la parte C, chécala. Chécala, ahí está, listo. Mira, 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 mira. ¿Qué hace el óxido de nitrógeno con el ozono? ¿No? Por el uso de aviones, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace? Forma el dióxido de nitrógeno y después empieza su descomposición, ¿no? Del ozono. Acá, sobre todo, el consumo de ozono. Ya, chicos, esa sería verdadera. Y la D. Debido a su baja reactividad, los radicales bromo provenientes de los halones no disminuyen la concentración del ozono, todo lo contrario, ¿no? El cloro y el bromo de los halones incluso más nocivo todavía, ¿ya? Ojo ahí, la respuesta acá es la D. Chicos, la 254, ¿qué nos dice? A ver, respecto a la lluvia ácida. La lluvia se considera ácida cuando alcanza un pH mayor de 5.6. Este es el valor promedio de la lluvia normal, ¿sí o no? pH 5.6. Si se va a convertir en ácida, ¿qué tiene que hacer? Su pH, la lluvia ácida, significa que su pH tiene que disminuir, no tiene que aumentar. Para nada. La acidez se manifiesta a menor pH. ¿Sí o no? Por eso la primera es recontra ¿qué? Recontra falsa. La segunda, muchachos, ¿qué me dice? El azufre y el oxígeno molecular son los principales causantes de la lluvia ácida. Eso es recontra falso. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes son los componentes? Los que van a causar la formación del ácido sulfúrico y el ácido nítrico. ¿Quiénes, chicos? ¿Quiénes? Los óxidos, no los azufres elemental, el azufre ni el nitrógeno molecular, ¿ya? No lo elemental. Trae como consecuencia el deterioro de estructuras metálicas, claro, principalmente hechos de carbonato de calcio, ¿no es cierto? La respuesta acá, muchachos, es la letra E, pues, excelente, excelente, gente, muy bien. A ver, ya pues, aquí, en una, ¿cuál es la respuesta? Profe, Ojo. profe, ¿Qué pasó? profe, cuando dice piedra se refiere a la piedra caliza, Sí, al sí, sí. mármol. En general, claro, principalmente la hecha base caliza.
Ah, ya, profe, gracias. Claro, y este muchacho es tirapiedra, pues, ¿no? Ya, a ver, por acá. Acá al ojo, chicos. Los contaminantes asociados a la lluvia ácida, los óxidos de azufre y el secundario que sería quien el ácido sulfúrico. ¿Ya? Ojo ahí. A ver, en la 256, las incorrectas, ¿ah? Ojo, nos están pidiendo acá las incorrectas. ¿Qué me dice? El agujero de la capa de ozono fue causado principalmente por actividades antropogénicas asociado al uso de los freones presentes en los gases refrigerantes y aerosoles. Eso es recontra verdadero, chicos. Ya, gente, eso es recontra verdadero. ¿Ya? Los CFCs, los CFCs, los HFCs, ¿no es cierto? Los halones, ¿no? El bromuro de etilo, ¿no? En los pesticidas y todo eso. El ozono es considerado un gas de efecto invernadero, ¿sí? Debido a que retiene, sí, o sea, es cierto, él retiene la radiación ultravioleta, pero no en el efecto invernadero. En el efecto invernadero es porque por la infrarroja, ¿sí o no? ¿Ya? Y eso no ocurre en la estratosfera, ocurre en la troposfera. ¿Ya? Lo que es el efecto invernadero es en la troposfera. Eso es falso. La lluvia ácida se produce por la liberación de dióxido de carbono. Chicos, ¿es por dióxido de carbono o dióxido de azufre? Principalmente por dióxido de azufre u óxido de nitrógeno, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es falso. Entonces, la respuesta acá incorrecta sería solamente 2 y 3. La clave es enano. ¿Ya? A ver, la siguiente. ¿Qué dice acá? Respecto a los contaminantes y sus efectos para el medio ambiente, los combustibles fósiles son una fuente de energía renovable. Chicos, ¿son renovables? ¿El petróleo es renovable? ¿El carbón es renovable? No, al contrario, se está acabando y se está buscando alternativas, no solamente porque se acaba, sino por lo contaminantes que son. O sea, no es renovable. Eso es falso. ¿Ya? Eso es falso. El monóxido es contaminante que al ingresar al torrente sanguíneo no permite el transporte normal del oxígeno por la hemoglobina debido a la carboxiemoglobina. Chicos, este es el CO2, ¿te acuerdas? El monóxido, perdón. Es el gas responsable de la muerte feliz o la muerte dulce, ¿no es cierto? ¿Ya? No te vayas a olvidar eso. La formación de ozono en la troposfera. En la troposfera, ¿es beneficioso? Chicos, ¿dónde me conviene el ozono? Arriba, en la estratosfera, protegiéndome de los rayos ultravioleta, ¿sí o no? Claro, acá no es beneficioso, nada que ver, chicos. Esto es recontra falso. Entonces la respuesta es falso, verdadero, falso. La clave es la letra B. Vamos, la 258. Vamos, chicos, vamos. Con respecto a la contaminación del agua, te piden a ti señalar la incorrecta. A ver, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta si te piden la incorrecta? A mí me gusta empezar por la parte posterior, ¿no? Y me parece que es la EA. Porque si se descargan líquidos calientes, ¿sí o no? Si se descargan líquidos calientes, ¿ah? Ojo, te están diciendo esto, calientes. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿sí o no? Claro, disminuye la solubilidad. Es como que tú a tu pecera le eches agua caliente. ¿Qué pasa si a tu pecera, donde está tu pececito, le echas agua caliente? Profe, me hago un rico chilcano. No, pues, no seas criminal, no seas malo, ¿no? O sea, tienes tu pecera, todo bien bacán, y le vas a echar agua caliente. O sea, eso es malo, ¿no? Chicos, ¿qué cosa es lo que ustedes van a hacer ahí? Profe, Dime. profe, cuando se aumenta la temperatura, la presión de vapor es constante, ¿no? Dale, no entiendo. ¿Estás hablando de esto o otra consulta? Martín. Oh, No, no, o sea, me refiero a que por ejemplo, un lado aumenta la presión de vapor. a ver, primero voy a responder esta pregunta y de ahí vemos lo que me estás, o tratamos de interpretar lo que me estás comentando. A ver, mira, acá dice la descarga de fluentes calientes. O sea, tú tienes una pecera, vamos a tratar de dibujarlo, un espacio de agua, ¿no? ¿Ya? Tienes acá, ¿qué cosa existe en el interior? Acá en el interior nosotros tenemos el oxígeno disuelto. El oxígeno es un gas, no te olvides. Ya, pero ¿qué pasa si aumenta la temperatura? Si aumenta la temperatura, muchachón, si aumenta la temperatura, entonces estas moléculas lo que van a hacer es ganar energía. Y si ganan energía, ¿qué hacen?
Se van, pues. O sea, aumenta la temperatura, disminuye ¿qué? Disminuye la concentración de oxígeno, muchachos, ¿no? Disminuye la concentración. Esa era, ¿se acuerdan, muchachos? Una relación que tiene la solubilidad de gases en líquidos con respecto a la temperatura. ¿Ya? Ojo ahí, o sea, por ahí va esa proposición. Eso significa que la respuesta acá sería la letra E. No sé si me dejo entender hasta ahí. Porque son fuentes de contaminación. La descarga de desagües industriales, claro que sí. Los pesticidas pueden filtrarse a través del suelo y contaminar los aguas. Claro, por absorción de los suelos, ¿no? El agua se arrastra hasta los ríos, lagos. Los fosfatos y nitratos, claro, los que van a generar el crecimiento acelerado de las plantas. Excelente. La excesiva cantidad de algas es un índice de contaminación por el consumo de oxígeno y lo que va disminuyendo su concentración en el interior, matando a las especies. ¿Ya? No sé, Martín, más o menos por ahí va tu pregunta, porque no, o es en general. Porque si hablamos de presión de vapor, no me importa el líquido, a mí me importa el vapor. Acuérdate, y a veces uno se confunde con el líquido. La presión de vapor es independiente del líquido. ¿Ya? Y la presión de vapor aumenta con la temperatura a la cual estás analizándola. Pero no tiene nada que ver ahí, ¿ya? A ver, la siguiente. Respecto a la contaminación del agua, el derrame de petróleo produce la muerte de las algas de los fondos acuáticos debido a la falta de... Claro, ¿qué hace el derrame de petróleo? ¿Te acuerdas o no? El derrame de petróleo, chicos, el crudo, ¿te acuerdas o no? El crudo, el crudo, el crudo, el crudo. Cuando tú tienes acá el mar, ¿no? O el río, lo que quieras, y acá cae el crudo, el crudo, el crudo, el crudo. El crudo evita dos cosas, ¿sí o no? ¿Cuál es? El paso de la luz. Por acá ingresa la luz, sí. ¿Cierto o no? Por ahí ingresa la luz. Chicos, pero también hay otra cosita. Acá, por ejemplo, hay intercambio de oxígeno. ¿Sí o no? En cambio acá, chicos, acá ya no. Ahí ya no. Se va consumiendo, se va acabando, ¿no? Entonces, definitivamente esta es verdadera. La siguiente. ¿Qué dice? Los relaves mineros vertidos a los ríos lagos pueden ocasionar anemia en las personas por los metales que se van a liberar, pues. ¿No es cierto? ¿Ya? En contacto con el agua contaminada. Eso es verdadero. Y la última, las aguas servidas no producen, ¿estás seguro que no produce? ¿Ah? Debido a que se descomponen en el mar, mentira, ¿no? Apenas son expulsadas en los ríos, llegan a los mares, contaminación por los componentes que tienen, detergentes, residuos orgánicos, ¿no? Residuos fecales, etcétera, etcétera. Eso es falsazo. La respuesta es enano. ¿Ya? La 260, ¿qué me dicen? A ver, ya, a ver, uy, chicos, miren, otra vez, respecto a la contaminación ambiental, la lluvia ácida reduce la fertilidad de los terrenos debido a que disminuye la concentración de los nutrientes en los suelos, por el ácido que va a caer, pues, ¿sí o no? Los metales pesados, plomo, cadmio, ¿no? Esos metales pesados están diciendo ahí, ¿ya? ¿Qué dice? Están presentes en los relaves mineros. Están presentes en los relaves mineros. ¿Qué más nos dicen, muchachos? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿No? De la actividad minera y metalúrgica. A ver, ¿qué decimos aquí? ¿Mm? ¿Eso es cierto? A ver, Verdura, el profe. plomo. ¿Perdón? No te escuché fuerte, como hombre, varón, macho dominante. ¿Verdad, profe? Claro, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Los compuestos de mercurio son fácilmente aspirados por toda la superficie del cuerpo, es recontratóxico, el plomo también, ¿no? Intoxica gradualmente, ya sea pues también por los gases del tubo escape de vehículos. El cadmio, uy, lo pueden introducir a través de los alimentos, ¿cierto? Claro, chicos, terrible, 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 ¿eh? Ya está, vómitos, trastornos intestinales. ¿Ya? Eso es verdadero. Siguiente. ¿Qué me dice por acá? Los fármacos presentes en los ríos no constituyen un problema de contaminación de las aguas debido a su fácil eliminación con técnicas de tratamiento convencional. Los fármacos. Chicos, ¿qué cosas son los fármacos? Sí. ¿Qué cosas son los fármacos? Son sustancias químicas, ¿sí o no? De hecho, van a generar trastornos, pues. ¿Ya? Y muchas de ellas a veces no son solubles y no se pueden eliminar por técnicas tradicionales, ¿no? O sea, acá son componentes químicos, hay que neutralizar las reacciones químicas, ¿ya? Eso de ahí es falso, chicos. ¿Ya? Eso de ahí es falso. La respuesta es la C. ¿Ya? La respuesta es la letra C. Muy bien, la 261. A ver, chicos, dice acá, respecto a los contaminantes de agua y suelo, los fosfatos y nitratos son agentes que producen un crecimiento excesivo de las algas y plantas acuáticas en aguas estancadas, lo cual aumenta la concentración de oxígeno disuelto en el agua.
Chicos, aumenta la concentración de oxígeno o evita, porque las algas lo consumen. ¿Lo consume, sí o no? Eso es recontra, ¿qué? Eso es recontra falso. Los metales pesados como el mercurio, plomo y cadmio presentes en los ríos y lagos pueden ocasionar disminución de la cantidad de hemoglobina presente en la sangre de los seres humanos, la famosa anemia, ¿no? La famosa anemia. ¿Ya? ¿Eso cómo sería, chicos? ¿Ah? ¿Eso cómo sería? Háblame. Es verdad, profe. Claro, eso es recontra, ¿verdad? En el caso del plomo, principalmente alteraciones en el sistema nervioso central, ¿no? Afecciones al hígado, a los riñones, a los huesos. Ya, en el caso del cadmio, vómitos, trastornos gastrointestinales. Son bastante agresivos, ¿ah? ¿Ya? Eso es verdadero. Siguiente, el uso excesivo de pesticidas en la agricultura puede ocasionar la contaminación de los frutos, por lo cual su uso debe ser controlado. Claro, chicos, ustedes han visto que hay frutas que llegan acá a Lima verdes y que en el camino se van madurando, ¿sí o no? Con los días se van madurando. Ahí usan agroquímicos, ¿no? Carburos, ¿no? Y sobre todo, chicos, antiguamente los pesticidas se añadían a los campos de cultivo, ¿no? Ya sea por manguerita con las personas, ¿no? Iban ahí con su manguerita rociando, ¿no? El pesticida, otros con avionetas, ¿no? Pero ahora se introducen en el agua y por dosis, por cantidades, ¿no? Por cantidades que se deben ir midiendo, ¿no? Porque un exceso de eso, muchachos, lo que podrían generar es un proceso, ¿no? Cancerígeno, ¿ya? Eso de ahí, por lo que va, verdadero, ¿ya? Falso, verdadero, verdadero, la respuesta de las incorrectas, solamente la primera. Más color dice, ¿no? En el caso del maíz morado, claro. A ver, la 262, la eutrofización o la eutroficación, muchachos. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Ya en el video ahí donde está la visión general de la contaminación, lo vas a encontrar. Es un proceso que beneficia al medio ambiente debido a que se produce un aumento en el crecimiento de las plantas en los lagos. ¿Ya? ¿Ya? Como dice acá, ¿no? Es un proceso que beneficia al medio ambiente. Chicos, la eutrofización beneficia al medio ambiente, beneficia, fue falso, ¿no es cierto? Claro, el crecimiento de la vegetación en los lagos se genera principalmente por la presencia de nutrientes en los detergentes y fertilizantes. Claro, acuérdense, acá es nitratos y fosfatos principalmente, ¿no? Eso es verdad. Debido a la eutrofización se produce la disminución de la DBO. Chicos, la disminución, no, acá se incrementa, ¿no? Se incrementa. ¿Qué significa demanda bioquímica? Demanda bioquímica de oxígeno. ¿Qué significa demanda bioquímica de oxígeno? ¿Mm? Lo que pasa, chicos, es que cuando... Dime. Profe, una pregunta, o sea, cuando hay eutroficación, ¿es cierto que las algas absorben el oxígeno que está dentro del agua y hace Claro, que el las lago plantas se muera? van consumiendo el oxígeno que le pertenecía a las demás especies. Entonces, esas Por especies... eso es un lago muerto, ¿no? ¿Perdón? O sea, se vuelve un lago muerto, así como que Claro, no hay claro. ya Lo que pasa nada. es que las algas al ir creciendo, van a afectar a las otras especies porque no encuentran ese oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? De que esas especies van a morir, se van a convertir en materia orgánica, ¿no? Que va a ir muriendo, y eso también por acción de las bacterias se va a ir descomponiendo. Y esas bacterias, esa materia orgánica necesita ese oxígeno, y ahí es donde empieza a aumentar la demanda de oxígeno. ¿Ya? Por eso lo que se hace es un incremento en la demanda bioquímica de oxígeno. O sea, en el agua está presente la materia orgánica y bacterias, ¿no? Las bacterias pueden convertir la materia orgánica y el oxígeno en dióxido de carbono, ¿no? Entonces, esa cantidad de materia orgánica que se puede usar de esta manera justamente es la que me ayuda a medir la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Ya? Y esa materia orgánica, o sea, va a consumir el oxígeno disuelto, ¿no? Va a consumir el oxígeno disuelto, o sea, esa materia orgánica con las bacterias va a consumir el oxígeno disuelto que le pertenece a las otras especies, y mientras más, como van a ir muriendo también esas otras especies, cada vez se va a necesitar más oxígeno que ya no hay. Y eso hace que aumente la demanda bioquímica. ¿Ya? Ojo ahí, la respuesta acá sería falso, verdadero, falso. La clave es la letra C, casita. Casita, muy bien. A ver, la 263. No contribuye, Disculpe, dice. Dime.
Cuéntame, háblame. Profe, una pregunta más. Y cuando es el paso de la luz también afecta bastante, ¿no? En la Claro, ya no van a autotrofización, haber en los eso de lo que dijo. procesos, ya no van a haber procesos fotoquímicos en el interior del lago, pues. También esa materia pasa a ser materia orgánica que se descompone, ¿no? Y va a necesitar más oxígeno todavía para que pueda las bacterias generar la descomposición, pues. ¿Ya? O sea, la eutrofización no solamente es la cuestión del oxígeno, ¿no? También el paso de la luz, porque se van a formar pantanales. ¿Ya? Muy bien. Acá, chicos, la respuesta es, ¿quedó claro, verdad? Sí. Sí, profe, gracias. Perfecto. Acá el que no tiene nada que ver es el dióxido de azufre, pues, muchachos. ¿No? El dióxido de azufre no tiene nada que ver con la eutrofización. ¿Ya? Acá, la 264, te piden la incorrecta. A ver, ¿cuál es la incorrecta? Vamos a analizar, ojo, hay que marcar esto. Nos piden la incorrecta. A ver, su efecto nocivo en los ecosistemas. Efecto nocivo en los ecosistemas. Gases generan calentamiento global, claro, su intensificación, su incremento en su concentración en la llamada capita de los gays genera el calentamiento. Lluvia ácida, claro que sí. El trióxido de azufre, agujero de la capa de ozono. Chicos, los óxidos de azufre, no, nada que ver, pues. No, nada que ver. Eso produce la lluvia ácida. Acá no tiene nada que ver esto. ¿Ya? La respuesta ahí sería la C. Recontra clara, directa, ¿no? Directa, directa. Muy bien. A ver, la 265. Alternativas que permiten reducir los problemas de contaminación ambiental. A ver, chicos, uso de paneles solares para sustituir el empleo de combustibles y así reducir el CO2. Claro, esa es verdadera. Claro, chicos, paneles solares, ¿sí o no? Capta la energía del sol, la transforma y con eso pues puedes tú utilizar para sistemas de electricidad en el interior, calefacción, cocina, etcétera. ¿Ya? Eso es verdadero y evitas el uso de los combustibles fósiles. Uno de los sistemas de captura de dióxido de azufre, uso de sistemas, evitar la salida del dióxido, ¿no? Y de esa manera, chicos, ¿no? El uso de sistemas de captura en las plantas para su conversión en ácido sulfúrico, lo cual disminuye la formación de la lluvia ácida. Claro, la idea es que no escapen, los puedas procesar ya de manera que lo puedas almacenar y evitar la formación de la lluvia ácida en la atmósfera, ¿no? Eso es correcto. Y la otra, chicos, la otra, esto es importante. No sé si ustedes han visto que en los vehículos, antes del tubo de escape, muchos de ellos tienen una especie de esta forma. No sé si se han percatado, chicos. O sea, los vehículos deben tener lo que se llama el convertidor catalítico, ¿no? Un convertidor catalítico donde se almacena en una buena parte el oxígeno. Mira, ¿qué cosas entran por acá? Estos óxidos, esos óxidos que la idea es que no salgan por el tubo, ¿ve? O sea, que la salida de gases ya no sean estos componentes, sean otros. ¿Ya? La idea, muchachos, es que ya no salgan estos gases, salgan otros, salga nitrógeno, que es un componente del aire, vapor de agua, CO2, pero en una cantidad mínima, pues. Entonces, lo que hace este convertidor es transformarlo normalmente por oxidación y uso de sustancias catalizadoras, ¿ya? Ojo ahí. Entonces, ¿qué cosa nos dice acá? Uso de convertidores catalíticos automotrices para eliminar los gases de combustión. Mira, los del óxido de nitrógeno. Esto, claro, contribuye a la formación del smog fotoquímico, pero al transformarlo, contribuye a la disminución. Eso sería verdadero, ¿no es cierto? Y la respuesta acá sería enano. ¿Ya? La respuesta ahí es enano. Y acá, al costadito, determine cuál de los siguientes presenta, este es importante, ¿no? ¿No? Representa un beneficio para el medio ambiente. A ver, promover el uso de detergentes, no, pues si ahí hay no biodegradables incluso, o sea, que no se degraden, o sea, terrible es eso, pues muchachos. ¿No? Promover el uso de autos que funcionen con gas natural. Sí, ¿por qué? Porque va a disminuir la cantidad de gas emitido o de CO2 que se emite, pero en realidad, chicos, el uso de autos podría ponerse acá, servicio masivo. Servicio masivo, porque igual vas a generar contaminación. A mayor número de autos, mayor contaminación. O sea, por ahí como que podría acomodarse esto, ¿no? Pero no es del todo beneficioso. Dice, promover el uso de las gasolinas, no, esto ya fue, ya fue. Promover la generación del biogás a partir de residuos orgánicos. Esta es la respuesta, hijo. ¿De dónde viene el biogás? Residuos orgánicos, tienen su planta de tratamiento
te produce biogás, la biomasa, ¿no? Incluso te puede formar abono para los terrenos, ¿no? El compost, el famoso compost, ¿no? Para el uso de los jardines, terrenos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir produciendo alternativas de formas energéticas. Y el biogás es una muy buena alternativa. Ahora, la E, promover el uso de cocinas que utilicen leña. No te pases, pues incluso es combustión incompleta. ¿Ya? Incluso combustión es incompleta. ¿Ya? Falsaza. Chicos, y esta ya es un regalo, ¿sí o no? Esta sí es un regalo, pues, ¿no? A ver, ¿qué cosas nos están pidiendo? Acá estamos ya en modo, terminando esta parte, chicos. ¿Qué cosa tenemos acá? ¿Cuál es la respuesta? Claro, este tenía como objetivo que las emisiones de CO2 a nivel mundial, donde por cierto no todos los países participaron en ese protocolo, se reduzcan en 5%, ¿no? No ha sido del todo exitoso, no ha sido del todo exitoso, pero el objetivo es eso, ¿no? Acá en Perú se hicieron algunos cambios, sobre todo con el uso de la gasolina, ¿no? Se usa el gasol, ¿no? En otros países se han implementado, pues, sistemas de almacenamiento de CO2, etcétera, ¿no? Entonces, acá la respuesta es rápida. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. ¿Ya? Muchísimas gracias. Sé que les va a servir. Ya saben, un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.